Buenos días a todos. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración que nos disponga el corazón. Yo nunca, por la mañana, siempre me doy cuenta de que no puedo dar por supuesto nada, ¿no? A veces lo doy, pero estoy siempre más triste, siempre. Pero cuando comienzo la mañana tomando conciencia, lo primero, de alguien que me sigue regalando la vida, alguien que a veces te acuestas, ¿no?, con una conciencia, pues a lo mejor, pues de tu propia fragilidad, tu propia debilidad del día, y por la mañana te sorprendes, ¿no?, que el Señor vuelva a decirte: aquí estoy, ¿no? Quiero que vivas. Abre la ventana, te encuentras ese pedazo de regalo que el Señor nos hace con la creación. Si tienes a alguien cerca, lo ves. Yo vivo con otro sacerdote y, de nuevo, ¿no?, otro regalo, otro don. Vengo aquí esta mañana, os veo a vosotros, veo a Jaime, a Agustín, y no doy por supuesto que es el Señor el que me está invitando. Vamos a celebrar este día de manos de nuestra Madre, que nos invita, que nos lleva a Él, que nos ayuda a conocerle, a amarle. Vamos a invocar a María que ella nos guíe, nos lleve de su mano en este día, para que podamos ser cada día más del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de Santa María de los Ángeles, Virgen, ruega por nosotros. Muy bien. Pues comenzamos esta primera jornada mariana diocesana. Eso quiere decir que habrá más. Esperemos. Dios mediante, ¿no? Pues desde el Foro Mariano, que ahora nos presentarán un poquito, lleva ya una andadura de unos años, pero estamos dándola a conocer. También a través de este congreso pues hacemos como una puesta de largo del foro, y con mucho deseo de trabajar, mucho deseo de que, como el nombre propio indica, María ocupe un lugar especial en la vida de la Iglesia diocesana de Getafe. Acercarnos a María es siempre apuesta segura, y con unos acentos y unas connotaciones que la propia historia del foro también pues van tejiendo la propia idiosincrasia y la propia estructura del foro. Primero que quiero haceros llegar, lo primero que quiero hacer llegar es un saludo y un abrazo del obispo, de nuestro querido don Ginés. Y porque, bueno, las agendas de los obispos, ahora él que está con la visita pastoral de San Isidro, bueno, de todo Leganés, ha retomado ahora después del verano, y la verdad es que dedica muchísimo tiempo porque, bueno, él dice siempre que es una de las cosas que más le ayudan a vivir su ministerio episcopal. Ahora va a tener ayuda, gracias a Dios, con don José María Bendaño, y eso le hará también poder estar en más sitios, porque el ministerio episcopal, ¿no?, ahora también lo va a ejercer don José María. Yo, no voy a presentar el programa, que luego lo hará Jaime. Yo solamente poner delante, este día, ¿no? Cada día es un regalo de Dios. Cada día, cuando uno lo vive con esa atención, cuando uno lo vive
con esa tensión preciosa de amor hacia el Señor, disfruta, yo por lo menos, 100 veces más de todas las cosas, 100 veces más. El céntuplo que dice el Evangelio. Pero cuando introduces el factor de la mediación de María, como que todo es más liviano, más fácil. No sé, es una conciencia clarísima de que la intercesión, la presencia de nuestra Madre te hace estar delante de la realidad de un modo más familiar. El otro día ponía un ejemplo, si un niño está en un parque de atracciones, está disfrutando de todas las atracciones, disfrutando de todo lo que ve, disfrutando, pero si en un momento determinado pierde de vista a sus padres, se pone a llorar. Y decimos, ¿por qué? Si la realidad es la misma, las atracciones son las mismas, todo es lo mismo, pero falta un elemento esencial que te permite estar delante de la circunstancia que tienes de un modo familiar, de un modo no hostil. Y esto es lo que nos permite vivir cada circunstancia de la vida de este modo. Por eso, la familiaridad con el Señor de manos de María es la oportunidad de que vivamos cada instante de nuestra vida sabiendo quién nos la regala, quién está en ella y a dónde nos lleva. Y con esta experiencia yo por lo menos, ¿no?, de manos de María no tengo miedo de entrar en la realidad, porque no voy solo. No tengo miedo de afrontar lo que tenga que afrontar, no tengo miedo, tengo respeto, una cierta incertidumbre porque no sabes muy bien, pero el miedo te paraliza. Tienes un cierto vértigo porque evidentemente, sobre todo con las cosas más dolorosas, pero no hay miedo, no hay miedo, porque sabes que en cualquier circunstancia puedes apoyarte, puedes contar, puedes pedir, puedes, aunque sea a veces, digo yo siempre, aunque sea para decir no lo entiendo. Creo que esta jornada que vamos a celebrar nos puede introducir en este misterio de amor, en este misterio de amor que es Dios a través de la Virgen y que nos permita salir de este día más ciertos de quién es el Señor, qué es lo que ha hecho por nosotros y qué quiere seguir haciendo. Y la segunda cosa que me gustaría decir, a mí una de las cosas que más me ayuda de María es el título de Madre de la Iglesia. Pues también imagen, espejo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque a mí es la Iglesia la que me ha enseñado a amar a María. María, los santos padres la ponen como espejo de la Iglesia, como figura de la Iglesia, donde la Iglesia se mira, donde la Iglesia se reconoce lo que es. Y cuando yo miro a mi comunidad, cuando experimento el abrazo de mi comunidad, experimento el abrazo de María, también como madre, también como esposa. Y aquí hay un terreno precioso también en este día, de experimentar la maternidad de María a través de la maternidad de la Iglesia, de la fraternidad de la Iglesia, de la responsabilidad de la Iglesia, que hoy vamos a vivir. Bueno, yo menos, porque no podré estar toda la jornada, pero que sea una experiencia eclesial y, por tanto, mariana. Una experiencia de gozo, una experiencia de comunión, una experiencia de estar juntos, ¿no? Y que esta experiencia nos pueda ayudar, pues eso, cuando lleguemos a nuestras casas, cuando lleguemos a nuestros lugares habituales, ¿no?, que se note, ¿no? Había un anuncio que a mí me gustaba mucho de arroz, creo que era Sabroz, que había como 3 tipos, ¿no? Había una mujer que llegaba al ascensor y entonces estaba allí la mujer y se encuentra con otra vecina del ascensor y entonces, claro, la cara de la que entra, pues, ¿no? Y entonces la otra la mira y le dice, ¿tú has hecho arroz?
O sea, se nota que de donde venía, ¿no? Como que estaba tan contenta que se lo notaba en la cara, ¿no? A nosotros nos tiene que pasar algo parecido, transformados, ¿no? Por la presencia de la comunidad, la presencia de María, la presencia del Señor, en este día que realmente salgamos transformados, que lleguemos a casa, ¿no? O a nuestros y nos digan, oye, tú has estado en el Congreso Mariano, ¿eh? Y qué alegría, ¿no? Que el Señor vaya transformando nuestras vidas y las vaya haciendo cada vez más semejantes a la suya. Pues, sin más, doy la palabra a Jaime, que es el que ha organizado toda esta jornada. Le doy todo el agradecimiento por todo el esfuerzo que conlleva organizar un evento de este tipo. Y bueno, y Agustín esta vez solamente le va a tocar exponer una ponencia. Y ha trabajado menos, pero ha trabajado mucho en su ponencia. Y como director del foro, pues también, evidentemente, esto se fue preparando en la comisión que hay del foro para que todo saliera bien. Pues nada, un placer y a disfrutar. Y bueno, pues gracias también, Jesús, por tus palabras, que te lo digo de verdad, que me han gustado mucho. Yo también comparto lo de el gusto por María, Madre de la Iglesia. Me parece un título precioso. Aquí hay varios feligreses de mi parroquia que saben que desde hace muchos años me gusta terminar todas las reuniones con ese título, ¿no? Y yo creo que define bien el motivo de por qué estamos aquí, y es que la Iglesia es un grupo convocado por el Señor, podríamos dar esa definición así un poco simplona, pero convocado por el Señor, pero en esa convocatoria no estamos solos, como nos ha dicho don Jesús, sino que podemos sentir especialmente la presencia de la Virgen. El tema de hoy en concreto, dentro de ese mundo, ese océano sin límites, que es la contemplación de la Virgen y su comprensión, es el tema de cómo ella interviene en nuestra salvación, ¿no? De un modo singular. No solo el hecho de que intervenga, que ya sabemos que interviene, ¿no? Sino que lo hace de una manera especial, singular. Podríamos decir que en María hay una singularidad. En el mundo de la astronomía hay ciertos objetos cósmicos, ¿no?, a los que se les llama singularidad, ¿no? Es una singularidad, pues, que son determinados cuerpos celestes que son especiales, diferentes a los demás. Entonces, en María hay también una singularidad en su forma de actuar. Se parece mucho a lo que podemos hacer nosotros, pero tiene algunos rasgos que la definen de un modo especial, ¿no? Y se trata de estudiar esto y rezar esto juntos. Hay una figura histórica que nos va a ayudar mucho en los meses venideros y en los años próximos, que es la del cardenal Mercier, que os voy a hablar ahora de él, un arzobispo belga que fue un adelantado en muchos de los temas que tratamos en el Foro Mariano. Pero alguno se puede preguntar, ¿qué es el Foro Mariano? El Foro Mariano es un organismo diocesano de la diócesis de Getafe. Podéis consultar sobre él todo lo que queráis en la página web de foromariano.es. Y este Foro Mariano nace como consecuencia de una iniciativa en la que algunas personas deseamos profundizar en la cuestión de la colaboración de María en la redención, lo que se llama la corredención mariana. A la luz de esta iniciativa, don José Rico, en diálogo con varios de los que tenemos este deseo y otros más que se fueron uniendo pronto, animó a crear un foro de reflexión, que es el Foro Mariano, que por tanto invita también a la posibilidad de intercambiar opiniones distintas, de profundizar, de estudiar juntos. Y desde el Foro Mariano se han ido organizando diversas actividades en estos años. Quiero destacar la que fue como la actividad fundacional, que fue la peregrinación diocesana a Fátima con ocasión del centenario de las apariciones de Fátima en el 2017, que fueron cerca de 1.500 personas de la diócesis, imagino que algunos de los que estáis aquí, y fue una gran peregrinación, casi la despedida de don Joaquín como obispo diocesano, porque a los pocos meses
él ya era aceptado como emérito de nuestra diócesis, y después también fue muy importante la iniciativa de ayudar a preparar la consagración de España al corazón de Jesús con ocasión del centenario del Cerro de los Ángeles, mediante una campaña de consagración mariana el día de la Inmaculada, en la víspera del centenario, que se preparó con 33 días de oración, mediante una campaña que ahora nos parecería casi lo más normal después de la pandemia, pero que en su momento no lo fue, porque se realizó a través de WhatsApp y que caló en miles de personas que iban creando los chats de WhatsApp para ir recibiendo los materiales de oración que el Foro Mariano enviaba, ¿no? Hay contabilizadas unas 5.000 personas que se inscribieron en esos WhatsApp, pero luego muchos más que seguramente lo recibieron de manera indirecta. Y luego se han venido haciendo ya desde hace un tiempo, que eso es la parte que ahora Agustín lleva más él adelante, con Fina Rivero y las hermanas Mater Dei que están aquí, a las que agradecemos su presencia y su colaboración también hoy, es el rosario de los primeros sábados de mes en el Cerro de los Ángeles. En este rosario se pide que la Iglesia pueda profundizar y conocer mejor el rol, el papel de María en la redención de cada uno de nosotros. Cristo es el único Redentor, pero eso no quita que no estemos llamados todos y cada uno de nosotros a colaborar con la obra redentora, con nuestra propia libertad. Y dentro de esa colaboración, el papel de María es singular. Y esa singularidad, vuelvo a utilizar esa expresión, esa singularidad de María, es la que nos hace a algunos pensar y creer que tenemos que decir que si todos los cristianos somos corredentores, en el sentido amplio de la palabra, que todos estamos llamados a colaborar con la redención, pero que quizás en María podamos considerarla que es corredentora con mayúscula, ¿no? ¿Y qué significa esa letra mayúscula que algunos le ponemos a la palabra corredentora aplicada a María, que hay que saber entender bien para no desvirtuarla tampoco, como nos ha advertido el Papa recientemente? Pues realmente muchos pensamos que ese es un camino válido de reflexión en la vida de la Iglesia. Dentro de ese camino de reflexión, que es el Foro Mariano, que ya os lo he explicado de una manera un poquito general, esto hay que decir que no nace de ahora tampoco. No es que simplemente algunos hayamos empezado a pensar sobre esto, sino que viene ya de hace mucho tiempo. Ha habido teólogos, ha habido santos, ha habido incluso papas que han hablado de esta especial, de esta singular colaboración de María en nuestra redención, utilizando o no unos términos u otros. Dentro de esas personas que han prestado esa colaboración a la profundización del papel de María está el cardenal, traducido su nombre en castellano, Desiderio Feliciano Francisco José Mercier, que fue un sacerdote católico y académico belga. Leo al principio, voy a leer nada más los datos de la Wikipedia porque me va a llamar la atención y os llamará a vosotros que no está dicho de él lo que a mí me parece que es más importante, pero bueno, os voy a leer para que si no tenéis mucha idea de quién era este hombre, pues las pocas líneas que le dedica Internet dice: fue ordenado presbítero el 4 de abril de 1874. Estudió en la Universidad Católica de Lovaina, que es la gran universidad católica de los Países Bajos, y ha sido uno de los centros de referencia siempre del catolicismo en Europa. Y estudió también en París. Fue un personaje importante, era belga, por tanto, ya lo hemos dicho, era un personaje importante en la renovación del tomismo, el llamado neotomismo, que es como una renovación que se da a partir, sobre todo, del Papa León XIII, donde pues, se intenta que el pensamiento católico vuelva al realismo. O sea, a veces pues, en el siglo XIX, con tantos problemas y tantas convulsiones, había pensadores católicos que se habían dejado influir por el idealismo sobre todo en Hegel,
que afirmaba pues que en el fondo el cristianismo era una experiencia fundamentalmente subjetiva, ¿no? Y verdaderamente lo es. Sin nuestra propia subjetividad no hay fe, no hay experiencia de Dios. Pero lo que nosotros afirmamos es que nuestra experiencia subjetiva se funda en la realidad. Entonces, estas palabras que yo os decía sobre el cardenal Mercier, si os fijáis, no han dicho nada sobre lo que a mí, no obstante, a nosotros nos parece que es lo más señalado de él, que él tuvo un protagonismo muy grande en animar el movimiento de la mediación mariana, de favorecer la idea de que María es la mediadora universal de todas las gracias. Y en su biografía se cuenta que él, a los comienzos de su pontificado en la diócesis de Marina y Bruselas, él estableció contacto con una monja carmelita, la Madre Magdalena, y que esta monja carmelita le animó, ella entendía que, inspirada por Dios, le animó a profundizar en la idea de María como mediadora universal de todas las gracias, que es una expresión que hoy en día nos parece común, nos parece conocida, nos parece bastante fácil de asimilar por parte de muchos, pero que en realidad tuvo mucho que ver con ese impulso que le dio este arzobispo de Bruselas, el cardenal Mercier, y que lo hizo también bajo la inspiración de esta monja carmelita. Él, después de un tiempo de vacilación, entendió que era algo que Dios le pedía, y entonces él, muy pronto, con el Papa San Pío X y después con Benedicto XV, intentó que se aprobase una fiesta litúrgica de María, mediadora universal de todas las gracias, una fiesta que finalmente consiguió que se aprobase. Pero él tenía también la inquietud de que, junto con este concepto de María mediadora, pudiera irse asimilando el de María corredentora. De hecho, él pidió un dictamen a los teólogos de la Universidad de Lovaina en aquella época, y sobre todo uno de ellos, que es el que dirigió ese dictamen, le aconsejó que todo este movimiento mediatista de promoción de María como mediadora lo fundara de modo especial, por supuesto, en la maternidad que tiene la Virgen, sobre todo nosotros, pero muy concretamente en el estudio de la presencia de María junto a la cruz de Cristo, por tanto, en su colaboración con la obra redentora. Y es verdad que, no obstante, sí que se vio en ese momento que quizás lo más fácil, lo que era más comúnmente aceptado en todos los ambientes teológicos y católicos de la época, era que sobre todo se insistiera en el papel de María como mediadora de todas las gracias, y es en lo que más insistió este arzobispo. A partir de ahí comenzó ese movimiento, el movimiento mediatista, como se ha venido a llamar después, y tuvo muchísimas adhesiones. También, por ejemplo, en España. En España hay muchísimas hermandades marianas que por aquellos años creaban o renovaban sus estatutos, en los años 20, en los años 30, muchos cabildos de catedrales, muchas instituciones que asumieron como propio el deseo de que fuese incluso proclamada dogmáticamente María como mediadora universal. Incluso se pensaba en algunos ambientes que estaba más próximo el dogma de María como mediadora que el que luego realmente vino, que fue el de María asunta a los cielos por el Papa Pío XII, pero incluso posiblemente influyó en la proclamación de ese dogma ese otro movimiento a favor de la mediación mariana universal. Movimiento que con el posconcilio del Concilio Vaticano II quedó como apagado, ¿no? Con todas las crisis que hubo en aquellos años, que fueron, dicen muchos mariólogos, que los años inmediatamente posteriores al concilio pues fueron difíciles, porque los que estudiaban más el papel de la Virgen María en la teología a veces no sabían muy bien cómo situarse pues ante las nuevas aportaciones y el cambio sobre todo de orientación. No sé si sabéis que hubo una gran discusión en el concilio en torno a dónde situar
la figura de María sin más en un documento relativo a Cristo o en un documento relativo a la Iglesia, que es como realmente acabó haciéndose así, ¿no? Mediante una votación muy ajustada. Y en los años posteriores, al final del concilio, pues realmente hubo por parte de muchos mariólogos un cierto desaliento, también un cierto sentido de confusión, y unido pues también a la convulsión eclesial de aquellos años tan difíciles. Y sin embargo fue ya más adelante, con el pontificado de Juan Pablo II, que ha vuelto a recuperarse poco a poco, especialmente en Estados Unidos también, pero en Europa lo mismo, pues una cierta conciencia por parte de muchos del deseo de profundizar en ese papel singular que tiene nuestra Madre en nuestra redención, que es Cristo el único Redentor, pero realmente cómo colabora la Madre de Cristo, cómo colabora ella, así como todos estamos llamados a colaborar con la redención de Cristo, como dice San Pablo, que completamos en nuestro cuerpo la pasión de Cristo, cómo colaborar cada uno de nosotros en esa redención y cómo colabora la Madre del Señor, si es una colaboración corriente o es una colaboración más singular. Bueno, pues aquí termino ya, porque le damos la bienvenida al señor cardenal, que le hemos invitado sobre todo para que en este contexto general del Foro Mariano nos hable de las apariciones en Pontevedra de la Virgen de Fátima, que entendemos también muy particulares, y que nos acercamos además al aniversario, al centenario de esas apariciones en 1925 que fueron, y esa devoción de los primeros sábados de mes que el Foro Mariano viene incentivando, pues también para que nos ayude, sobre todo en la oración, a entender mejor cuál es el papel de María en nuestra vida cristiana. Así que pues le damos la bienvenida a don Antonio, muy agradecidos, y ahora Javier también, pues que forma parte del Foro Mariano y es el vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Mariológica Española. Él también hará una presentación. Así que muchas gracias también a los que habéis venido ahora en estos últimos minutos. En fin, yo le agradezco mucho la invitación para hablar sobre la Virgen y las apariciones en Pontevedra. En mi despacho, donde yo trabajo ahora, cuarto con una buena vista hacia San Francisco el Grande, es pequeño. Tengo una serie de fotografías y en unas se ve al Sor Lucía y al entonces arzobispo de Madrid, que es el que habla hoy, en el año 2000, saludándola, después del acto de la Eucaristía, en cuyo marco se beatificó Juan Pablo II a los niños Francisco, Jacinta y Francisco. Por otro lado, Pontevedra es una ciudad que pertenece a la Archidiócesis de Santiago, o sea, el arzobispo de Santiago es el arzobispo de Pontevedra, como también de La Coruña. Un servidor fue, pues, 8 años obispo auxiliar de Santiago de Compostela y 10 años arzobispo de Santiago de Compostela, por lo tanto, 18 años. Mi presencia en Pontevedra fue muy frecuente, en la Casa de la Virgen algunas veces, por cierto, con ciertos problemas que tuvimos que ir resolviendo y superando. De manera que la invitación para hablar de las apariciones de a Lucía de la Virgen de Fátima, ella ya decía que era la Virgen de Fátima, no era otra ya, ¿no? Pues me agradó, aunque yo no soy ningún especialista en los detalles de la historia de las apariciones. Pero bueno, es sugerente el tema, ¿no? Las apariciones de Pontevedra y la maternidad de la Virgen, ese es el tema sobre el que me han invitado a hablar. Voy a hacerlo en forma de charla, no como si tuviese que hablar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que hay que ser muy estrictos y muy seguro, hay que estar muy seguro de los datos que aportas. Lo vamos a hacer en forma de charla. Y lo voy a hacer en 4 puntos para que ustedes puedan seguir mejor mi reflexión y mis palabras. Primero vamos a hablar del momento histórico en que se producen las apariciones. Es la década de los años 20 del siglo pasado. Y un momento histórico lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que pasaba en el mundo, en
la Europa de entonces, incluso en el mundo de entonces, la guerra que se desarrolló y que tuvo como campo de batalla pues la Europa central entre el año 1914 y 1918, se la llama Primera Guerra Mundial. En principio fue una guerra europea, algunos dicen que fue una guerra civil europea, con dos protagonistas, Alemania y Francia, pero después la intervención norteamericana del año 16-17 la convirtió en una guerra ya no solo de Europa, sino del mundo. Por lo tanto, hablar del momento histórico desde el punto de vista de la historia civil, de la historia política, de la historia general de los años 20, en los cuales una ciudad, una pequeña ciudad, hermosa ciudad, por cierto, del noroeste de España, en Galicia, donde la Virgen se aparece a una monjita, todavía era una novicia, si no me equivoco. Pues digo, oiga, pues no hay que pasarse, ¿no? Pero la historia, desde el punto de vista de la visión del Señor que la lleva, es toda una. A lo mejor nuestras pequeñas cosas, nuestra historia familiar, nuestra historia personal, pues está marcada en una gran historia, cuyos lazos y sus entretelas, diríamos, pues las conoce Él, nosotros no las conocemos. Pues bien, me referiré brevemente a ese momento de la historia civil del mundo, Europa y el mundo, donde está Portugal, donde está Pontevedra, y luego también desde el punto de vista de la vida de la Iglesia. No se puede separar del todo historia del mundo, historia de la Iglesia, y por supuesto en España menos. Uno dice, historia de España, historia de la Iglesia Católica, es casi lo mismo. Historia de la Iglesia Católica y historia de España, casi lo mismo, no son separables. Entonces hemos conocido personalmente y tratado un gran filósofo español del siglo XX, se murió no hace mucho tiempo, que se llama don Javier Marías, que escribió un libro que yo les aconsejo leerlo, que se llama La España inteligible. Es una interpretación de la historia de España centrada en la relación entre Iglesia, fe cristiana, un pueblo católico, un pueblo cristiano, y una nación con su historia, diríamos, temporal, con su gran historia. La historia de España es una de las grandes historias que se pueden conocer y que se puede ofrecer al mundo. Bueno, pues también podemos decir que en términos no tan estrictos, no tan relacionados, que entre la historia civil de Europa y la historia del mundo occidental y la historia de la Iglesia están estrechamente unidas, estrechamente entrelazadas, son inseparables. Bueno, pues me referiré primero al marco, a ese cuadro histórico en que tienen lugar las apariciones, después hacemos un pequeño análisis de las mismas apariciones y su contenido, y luego para hablar un poco de la que fue el instrumento del mensaje de la Virgen, que fue Sor Lucía, y finalmente, si nos da tiempo, tú me dices si que tengo que parar, paro. Cuando uno no lee, pues... y además, como tienes tantos recuerdos, porque la vida así es larga, pues se te vienen a la memoria anécdotas y personajes y te hace referencia a ellos. La relación de Sor Lucía con Santa Teresa de Jesús, que es muy interesante. Más santa, que estamos en una parroquia de Santa Maravillas de Jesús y el Cerro de los Ángeles está ahí a la vista, ¿no? Y luego el asunto de las devociones. Yo escuchaba aquí las últimas, la última parte de la conferencia que hablaba del Vaticano II, la discusión sobre el papel de la Virgen. Yo era un joven sacerdote ya universitario. A mí me pilló el Concilio Vaticano II en Múnich, en la Universidad de Múnich, uno de los centros más calientes de lo que se decía y se discutía en el Vaticano II, y sobre todo la década siguiente, una década, pues, podríamos hablar de un anarquismo pastoral, ¿no? Por no usar expresiones más duras. Vamos pues a hablar de el momento de las apariciones. Son los años 20. Acaba de concluirse la Primera Guerra Mundial. Año 1919. 2 años antes,
En octubre de 1917, justamente y coincidiendo con las apariciones de la Virgen en Fátima, los bolcheviques, que era una sección política de un movimiento social comunista, diríamos ahora, asaltan el palacio de los zares en Rusia, en San Petersburgo. Después la ciudad se llamará Stalingrado, no, Leningrado. Se hacen con el poder e imponen un sistema político en el cual no solo el Estado se constituye en base a la existencia de un partido único que ejerce todo el poder legislativo, el poder judicial, etcétera, sino que además en la organización del partido que domina el Estado hay una concentración del poder en el comité permanente, y la concentración del poder del comité permanente es la secretaría del partido y el que manda es el secretario del partido. En principio fue Lenin y luego fue Stalin, las dos grandes figuras de los 30, bueno, Stalin se muere en el año 50 y tantos, o sea, de los casi primeros 30 años de régimen comunista en la Unión Soviética. Y no solo es una fórmula de organización del Estado y de la sociedad totalitaria desde el punto de vista del ejercicio del poder, sino que es totalitaria desde el punto de vista de los contenidos y de la forma de ejercer el poder. El Estado se convierte, diríamos, en un dios de este mundo, lo que lleva consigo pues, la persecución religiosa, la prohibición de toda manifestación religiosa pública y casi privada, no, al final también privada, y luego la imposición de una forma de ver el mundo y la vida negando a Dios. El ateísmo es la clase de religión que reciben los niños en la Rusia soviética prácticamente hasta el año 89, de este siglo, del siglo pasado, perdón. Y además esa conquista del poder por parte del, llamémosle ya comunismo, en la Unión Soviética el año 17, va unida a diríamos, a un aliento internacional. Quieren ser apóstoles, entre comillas, del comunismo y se organizan a base de relaciones internacionales, lo que se llamaban las internacionales socialistas, sobre todo la tercera internacional, la Comintern, ¿no? La expansión del comunismo se proyecta desde la Unión Soviética. Rusia deja de llamarse Rusia, comienza a llamarse Unión Soviética. Un estado de los soviets, que eran los comités del partido que se habían hecho con el poder. Y lo que parecía que iba a ser un periodo de paz después de terminada la guerra, en el año 19, comienza a ser un periodo de una gran agitación social y política, cuyo contenido, en el fondo más básico, es la negación de Dios, el ateísmo. O sea, nace una especie de, por paradoja, llamémosle pseudo-religión, que tiene como objeto terminar con la religión, terminar con Dios en la vida de los hombres. El problema, naturalmente, era no solo un problema de ideas, un problema también de concebir la vida religiosa, tenía detrás también un problema social y político, sobre todo social grave, que era el de lo que se llama el nacimiento de la clase obrera. En la realidad de las sociedades del siglo XIX y XX, el cambio tecnológico, pasar de una forma de producción artesanal a una forma de producción industrial, trae como efecto pues, el surgir de una forma de profesión y de ejercicio de las profesiones radicalmente distinto del artesanal, ¿no? Y el segundo efecto de ese cambio económico, que se convierte en cambio social, tiene también su expresión, por ejemplo, en el mundo urbano. Las grandes ciudades empiezan a crecer y a desarrollarse a partir de lo que se llama la revolución industrial del siglo XIX. Entonces se crea una tensión entre los dueños de los medios de comunicación, de producción, los empresarios, llamémoslo así. El respeto a los empresarios tiene que ser muy grande, que sin ellos no funcionan las cosas,
y la clase obrera. El Marx, que es el gran teórico de la interpretación de esa nueva sociedad, de esa nueva economía, de esa nueva forma de organizar el trabajo, pues habla de clases sociales. La sociedad se configura y se estratifica a base de clases, ¿no? Y hay una clase explotadora, que es la de los dueños de los medios de comunicación, de producción, y una clase explotada, que es la clase obrera. O sea, que por grandes tensiones, ahí es donde nace y donde triunfa los soviéticos, donde triunfa la Revolución Soviética, y que causa, después de terminada la guerra, grandes conmociones en todos los países europeos. Si hacemos una especie de visión comparativa de lo que pasa en Alemania el año 1918-19, en Francia 1918-19, en Italia, en España en el año 1917 se produce lo que se llama una huelga general revolucionaria que al final pues es reprimida por las fuerzas de los repúblicos, ¿no? En esa situación posbélica, pero claramente dominada por el empuje revolucionario de un movimiento social que tenía como fondo último la negación de Dios, que repercute después en la negación también de los criterios fundamentales para entender lo que es la justicia, lo que pueden y deben de ser las relaciones sociales, lo que debe ser el matrimonio y la familia. Es curioso, el Partido Comunista, en su primera fase, en la fase de Lenin, no solo quiere superar lo que ellos llaman la sociedad de clases y acabar con la propiedad privada de los medios de producción, concentrándose en el Estado. Es decir, el comunismo hace de la negación de los empresarios, de los propietarios de medios de producción privados, convierte el capital o el capitalismo un capitalismo de Estado. En la Unión Soviética solo había un propietario, que era el Estado. Y el Estado era el Partido Comunista. El Partido Comunista era el comité central del partido. Y el comité central del partido era el secretario. De manera que el secretario, Lenin era el dueño de la Unión Soviética, era el único capitalista. Y Stalin era el único capitalista. Y todos los demás, pues la clase explotada, diríamos, ¿no? Es en el fondo una transformación del derecho de propiedad en los medios de producción repartido entre varias personas o varios grupos, atribuyéndoselos y concentrándolos en el fondo en una sola persona, ¿no? Y me dirán ustedes las ventajas y desventajas de la solución. Pero lo más grave era una negación de Dios, y una negación de Dios militante, ¿no? Que se servía de esta problemática social y política y de su fuerza revolucionaria para cambiar radicalmente la vida. Tuvo sus respuestas, pero en el fondo también respuestas, diríamos, del mismo tono, la respuesta fascista, ¿no? El año 22, me parece, un miembro ilustre del Partido Socialista de Milán y del norte de Italia, pues hace la marcha a Roma. La llamaban marcha a Roma con Mussolini, que era un socialista, y promueve un movimiento también socialista, no comunista, en el fondo también de absorción por parte del Estado de la vida social, de la vida familiar y de la vida privada, ¿no? Y luego viene lo que fue peor y más dramático, la respuesta del nacionalsocialismo alemán, encabezada también por uno que había sido obrero, había sido un cabo en el ejército alemán, que era Adolf Hitler, ¿no? En esos años 20 se concentra en la vida de Europa una serie en choque, con unas coincidencias de fondo que son las más graves, que son, vuelvo a repetir, el fascismo no era un movimiento ateo por naturaleza ni por programa, pero el nacionalsocialismo sí. Y en el cual no solo el Estado era el dios del hombre, sino que la raza germánica era la que portaba y sustentaba el Estado y era Dios, ¿eh? En la Alemania nazi se decía que la sociedad, la vida y la nación se constituye en torno a un triple mandato.
una nación, un pueblo y un caudillo, el Führer. ¿Y quién, al final, quién tenía todo el poder en sus manos? Pues el Führer, Adolf Hitler. Los soldados alemanes, cuando eran alistados en el ejército, juraban por el Führer, no por la nación, ni siquiera por la nación, menos por Dios, naturalmente. Entonces, es una década, la de los años 20, donde Dios está cociendo, también afecta a España. En esos años España, pues, para salir de la ola revolucionaria que se produce terminada la Primera Guerra Mundial, pues se instaura lo que se llama una dictadura blanda. Es decir, el capitán general de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera, el año 23, en el mes de septiembre, da un golpe de Estado. El rey lo acepta, don Alfonso XIII, y le da el poder, que lo gobierna con un directorio de generales, luego los 2 años de civiles. Y se produce una década de una cierta tranquilidad en España y de un empeño para mejorar la situación técnica, financiera y económica muy notable, también para una pacificación, al menos de momento, de lo que podía llamarse las tensiones sociales. Crece un poco el bienestar. Más concretamente, pues, por parte del episcopado español en esa década, a partir de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, recién terminada la guerra en el Cerro de los Ángeles, una década de querer levantar el ánimo y el espíritu y la calidad, diríamos, religiosa y moral de la vida de los católicos españoles y de España entera. Pontevedra está en la diócesis de Santiago. Santiago de Compostela en esos años también ve y vive una etapa de recuperación del Camino de Santiago y de la peregrinación a Santiago, que había estado muy mortecina siglos anteriores. Y en este contexto, en este marco, pues cómo actúa la Iglesia, cómo vive la Iglesia. Yo daría algunas pinceladas del cuadro de la Iglesia de ese tiempo. Primero, el de los papas. Benedicto XV, el papa de la Primera Guerra Mundial y de la paz, y también de cierta apertura ecuménica y de una apertura también a la mariología que venía, sobre todo marcada por las apariciones de la Virgen en Lourdes en el año 1858. Se muere relativamente pronto y es elegido papa el bibliotecario de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que se da el nombre de Pío XI, un papa excepcional, una figura excepcional en la historia contemporánea de la Iglesia, que es elegido papa el año 1922, un año después de que Lucía hubiese llegado a Tui, llevada por sus amigas y por el obispo de Leiria, y un año en que ella ya vivía, yo creo que estaba en Pontevedra, si no me equivoco, el año 22. El Papa Pío XI es un papa con un magisterio hondo y variado, y con una primera gran encíclica, que es la encíclica Quas Primas, del año 1925, el año en que de la primera aparición en Pontevedra de la Virgen a Sor Lucía, en la que proclama el reinado de Jesucristo, Jesucristo Rey. Era la gran fórmula de profesión de la fe de los católicos, nuestros hermanos de toda Europa en aquel momento, y de una manera muy singular en España. Si ustedes tienen algún conocimiento de la historia de los mártires de España, de la persecución religiosa del 31 al 39, pueden constatar que casi todos mueren gritando o llamando e invocando a Cristo Rey, viva Cristo Rey. Bueno, pues esa devoción o esa fórmula de subrayar lo que significaba Cristo para el hombre y para la vida y la salvación del hombre, tiene como arranque doctrinal pues la encíclica de Pío XI Quas Primas, del año 1925. Él después escribiría otras encíclicas muy importantes sobre la educación, sobre la familia, por ejemplo, sobre el matrimonio y la familia, pues
todos los problemas que estamos viendo, que ya estaban vivos por el comunismo y por el nacionalsocialismo, la valoración moral del aborto, la valoración de la indisolubilidad del matrimonio, el problema del divorcio, el problema de la libertad de enseñanza. Todos esos temas ya los toca Pío XI, porque comenzaban a ser vivos y a ser dominantes en gran medida en sectores importantes de las sociedades europeas. Bien, pues en este marco, una niña, una joven, que con otros 2 niños había sido los destinatarios de las apariciones del año 1917, la aldea perdida en Fátima, en Portugal, pues ella, sus 2 compañeros habían muerto de niños, son santos ahora, han sido declarados santos. Jacinta, son historias conmovedoras las de los 2, tanto la de Jacinta como la de Francisco, ¿no? Conmovedoras por la conciencia que tienen ellos de ser instrumentos de la gracia, o para que la gracia del Señor llegue al corazón del pecador y se convierta. Esa historia que, en fin, he contado brevemente, con unas cuantas pinceladas del mundo de esos años 20 o de los primeros 20 años del siglo XX, es un mundo donde se peca mucho, ¿no? Y se peca mucho dentro de lo que es la tradición de las sociedades y los pueblos marcados por la tradición cristiana, incluso por la tradición católica, ¿no? Con mucho dolor, con mucha violencia. Hay mucho terrorismo también en los años 20 en España, mucho. El arzobispo de Zaragoza, un arzobispo de Zaragoza, cardenal, es asesinado en plena calle, ¿no? El cardenal Soldevila. Que estos niños tengan la conciencia de que con su enfermedad, con su dolor, tienen que contribuir a completar la pasión de Cristo para la salvación, la conversión de los pecadores y la salvación del mundo, es de una extraordinaria finura espiritual y conmueve. Un servidor en Madrid, pero ya en Santiago, en esa crisis de los años 70, desaparecen los seminarios menores, prácticamente todos. Nosotros, mi generación de sacerdotes, el 80 o 90% de los que nos ordenábamos sacerdotes habíamos comenzado a ser seminaristas de niños. O sea, un chico de 18 años o 20, 22, eso era una vocación tardía. Y era un tío raro, ¿no? Hoy ha venido al seminario un chico de 18 años, vaya. Yo me fui al seminario con 10 años, y a los 7 años quería ser sacerdote, vamos, clarísimamente, ¿no? Y además teníamos en mi casa mi familia, una señora, 2 señoras, que se llamaban muchachas, ¿no? Pero ya no eran tan muchachas, eran muy mayor, porque había educado a mi madre y me preparaba un carcón para celebrar misa. Yo jugaba a ser cura, ¿no? Un hermano que no me dejaba tranquilo y teníamos a veces peleas, o sea que la misa terminaba mal, ¿no? Pero era normal que un niño quisiera ser sacerdote. Yo recuerdo mis primeros años de obispo en parroquias de La Coruña y tal, para encontrar ya un niño que pudieras decirle, ¿quieres ser cura? Tienes ojos de cura, ojos de sacerdote. Era muy difícil. Curiosamente en esto hemos ganado terreno, no mucho, pero sí. En Madrid yo ya he encontrado en los últimos años míos, o quizá más que en los últimos años, en parroquias donde había niños, monaguillos, que dicen, ¿quieres ser sacerdote? Sí. Hace 30 o 40 años era rarísimo el caso en que podías encontrar un niño y decirle, ¿quieres ser sacerdote? No. Bueno, pues en esa historia de los niños de Fátima, en la historia de Lucía, pues nos encontramos con esa cercanía, en la historia de los 2 niños, en esa cercanía del niño con Jesús, con Cristo, con la Virgen. En el fondo hay que hacerse niño, bueno, lo dice el Señor en el Evangelio, para comprender bien lo que pasa o qué pasó cuando se apareció a la Virgen. Primero a una niña en Lourdes, y luego a 3 niños en Fátima, y a una jovencilla como era Sor Lucía cuando se le apareció a la Virgen.
No sabemos, yo creo que no consta que después de las apariciones de Pontevedra que Lucía tuviese más apariciones, parece que no. O sea que una adulta y aquí hay que ser niño, hay que ser joven para comprender bien a la Virgen y comprender bien al Señor, ¿no? Bueno, pues las apariciones de ella, el contenido de las apariciones tiene mucho que ver con el momento histórico del que estamos hablando. Primero, el mensaje es preciso que los pecadores se conviertan. Es preciso que una sociedad donde el pecado manda se convierta. Es preciso, incluso por razones de bienes temporales, es decir, lo que la Virgen le dice a ella y a ellos es que si no, pues no solo se pierde el alma, no solo aparece el infierno, la revelación del infierno, que nos cuesta tanto hablar de él, ¿no? Cuando yo era niño y joven se hablaba mucho, se hablaba muy frecuentemente. Pero ahora, bueno, yo mismo tengo que reconocerlo, que para hablar del infierno usas fórmulas, pero oyes homilías. Yo no sé si habré oído una homilía en mi vida desde hace 40 años que tuviese como tema el infierno. Bueno, tiene también su aspecto positivo. Es mejor hablar del cielo que del infierno, ¿no? Y hablar del infierno como negación del cielo, que es lo que es. ¿Qué es el infierno? El no cielo. Bueno, pues esa preocupación por la conversión es el gran tema de las apariciones de Fátima y es el tema concreto de las apariciones de Pontevedra, a la Virgen, ¿no? Porque ¿qué le pide en 1925 a la Virgen a Lucía? Que propague la devoción de los primeros sábados, 5 primeros sábados de mes. Lo explicó en la introducción nuestro don José Luis, no hace falta, por lo tanto, que yo me entretenga en detallarle en qué consiste esa petición de la Virgen. Yo me podía preguntar ahora, ¿y quién hace los primeros 5 sábados de mes? O una tradición previa y semejante, los 9 primeros viernes de mes, en los años en que yo era un niño y un joven seminarista y un joven sacerdote, en casi todas las parroquias, yo creo, de España se hacían los primeros viernes de mes y los 5 primeros sábados de mes. ¿Verdad que el efecto de la renovación litúrgica que sigue al Concilio Vaticano II y todo lo que pasó en los años 70, esas 2 devociones han quedado muy relegadas en la pastoral de la Iglesia? ¿Aquí hay alguna parroquia en la que se cultiven los 9 viernes de mes y los 5 sábados de mes? Pues felicito. Pero hay poquísimas, poquísimas. ¿Cuál era la intención y lo que buscaba la Virgen con esta oferta de esa fórmula de piedad? Bueno, primero, preocuparse por la conversión de los pecadores. El pecado es la negación de Dios. Si la sociedad y la civilización y la cultura general niega a Dios, incluso por sistema, por razones políticas de fondo, en la Constitución de la Unión Soviética no se decía que el ateísmo era un precepto constitucional, no. Pero ha habido un país comunista que sí que lo colocó en su Constitución, que era Albania, un país pequeño, donde en la Constitución había un artículo negando a Dios. Si eso es así, pues ¿qué pasa en la vida de las personas, de las familias? Hombre, muchas de ellas pasaba que se rebelaban contra ella. Y la Iglesia era, diríamos, solo por existir, visiblemente era, diríamos, la negación de esa negación, era la superación de esa negación, ¿no? Pero eso tenía también sus traducciones personales, en la vida personal. Una sociedad sin Dios, oye, pues es muy difícil para la persona y para las familias resistir a ese ataque, ¿no? Un ataque del demonio en toda regla, ¿no? Y con el mundo y la carne de grandes aliados, ¿no? Bueno, pues o te conviertes o te condenas. O te conviertes y las consecuencias de no convertirse en este mundo son tremendas. Porque si no te conviertes, no vas a ser amante de la verdad, no vas a tener esperanza, no vas a tener amor
y por lo tanto no vas a ser justo, no vas a ser prudente, no vas a ser moderado, no te vas a templar, no vas a ser sacrificado, no vas a trabajar de verdad y en serio, no vas a ser generoso. La fuente la fuente espiritual, de las fuerzas y de los dinamismos sociales que pueden traer paz, solidaridad, felicidad dentro de lo relativo de la historia humana, si ahogas la fuente, las consecuencias también en este mundo son tremendas. Por eso la Virgen, a la hora de recomendar esta devoción y ofrecerla como una especie de seguro de vida sobrenatural, de salvación, pues dice, oye, es que las catástrofes que acabáis de vivir, la Primera Guerra Mundial, se van a repetir en una Segunda Guerra Mundial, cosa que sucedió. La Primera Guerra Mundial fue una guerra más europea que mundial, la segunda ya no, fue una guerra mundial en toda regla. Una guerra que se desarrolló según los parámetros geopolíticos de la época en el Atlántico y en el Pacífico. La Segunda Guerra Mundial termina en el Atlántico el 5 de mayo del año 1945, en el Pacífico en agosto de ese año, después de que la aviación norteamericana arrojase 2 bombas atómicas en dos ciudades japonesas. Sin entrar en la moralidad de la actuación norteamericana no es fácil, entre otras cosas porque era una guerra que se estaban desangrando y la muerte de centenares de miles de soldados estaba al orden del día. Y creyeron que con estas 2 bombas resolvían el problema, naturalmente a costa de los japoneses o de la población civil de las 2 ciudades japonesas. Vino la catástrofe. En el segundo mensaje de Fátima del año 29, la Virgen dice que hay que consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Lo tiene que hacer el Papa y todos los obispos, ¿no? Entonces, hasta que ella no supo que efectivamente el Papa con todos los obispos hicieron la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, no se sintió satisfecha y no dijo nunca que ya estaba hecha y realizada la consagración. Bueno, Rusia era en ese momento, fue a lo largo de todo ese tiempo un poco era la Rusia de la Unión Soviética, diríamos el símbolo donde se concentraba todo lo que podía llamarse apuesta, atea, por la concepción y la experiencia de una vida de las personas y de las sociedades sin Dios, contra Dios. No solo sin Dios, sino contra Dios. ¿Y qué ha pasado? Bueno, la Unión Soviética se ha derrumbado en el año 1989. La otra gran fuerza atea de la historia del siglo XX fue el nacionalsocialismo, sin duda alguna, los nazis. Los nazis fueron derrotados, duraron pues 15 años. No llegó, 10 años. Pero la Unión Soviética siguió adelante. Después de terminada la guerra, desde el año 45 hasta el año 89, casi 40 años más tarde, todavía hubo Unión Soviética. En los años 50, sobre todo en la década de los 50, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, no solo la Unión Soviética es el territorio de la antigua Rusia, sino que se extiende hasta Berlín. Toda la Europa Central, los países de la Europa Central, Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, hasta Yugoslavia, todos se convierten, diríamos, políticamente en Unión Soviética. Política y militarmente, con un régimen político semejante que un régimen de persecución religiosa durísimo. En los años 50 el Papa Pío XII, el venerable Pío XII, un gran papa que nosotros recordamos los que fuimos niños y jóvenes con él, con mucha veneración, con mucha gratitud, acuñó la expresión la Iglesia del silencio. Los 4 cardenales que había en esos países, al terminar la guerra, los 4 fueron martirizados prácticamente hasta la muerte. El cardenal Wyszynski, arzobispo de Varsovia, el cardenal Misiensti, arzobispo de Budapest. El cardenal Misiensti es la historia más tremenda, más dura de los 4 cardenales. El cardenal Beran, arzobispo de Praga,
el cardenal Stepinac, arzobispo de Zagreb. Yo tuve la gracia de poder en el mes de marzo de este año pues hacer una visita a Zagreb con motivo de que queremos fundar allí un Carmelo de la Asociación de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Hay unas carmelitas procedentes no sé, de Zagreb, pero bueno, de Croacia, varios carmelos españoles, y hay un movimiento de carmelos del 90, que quieren fundar un Carmelo del 90 en Croacia. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Pero la devoción por cardenal Stepinac está vivísima, ¿no? Está vivísima. Además quisieron desacreditarlo después, ¿no? Que si había sido nazi, etcétera. Sí. Lo que había sido es un mártir. Eso es lo que fue. Bueno, pues esa Unión Soviética llega hasta el corazón de Europa, de la Europa central y de la Europa occidental. El muro se levanta el año 47, me parece, no, terminada la guerra. El telón de acero que corta Europa desde el mar Báltico hasta el mar Adriático. Y no es una fórmula poética de decir que había una frontera, no, es que lo era un telón de acero, pero como está mandado, había que verlo. Estos ojos que les miran a ustedes lo vieron, y además altísimo, y alambradas, perros, policías, patrullas, a ver quién pasaba, ¿no? Y luego, no contentos con esto, en el año 1961, en agosto, la ciudad de Berlín aparece por la mañana, la parte occidental, rodeada de grupos de albañiles y de canteros, protegidos fuertemente por la policía, que empiezan a levantar un muro. Primero es un muro y luego son dos. Y así viven hasta el año 1989, que el 9 de noviembre, por un milagro, yo creo que de la Virgen de Fátima, digo yo, ¿no? Se derrumba. Para sorpresa primero de los alemanes de los dos lados, yo creo, de la Alemania occidental, la Alemania oriental. Y eso ocurre el mismo día, del mismo mes, en que en el año 1982, en el primer viaje de Juan Pablo II a España, que termina en Santiago de Compostela el 9 de noviembre del año 1982, el Papa hace un discurso sobre Europa, Juan Pablo II, en el que le dice a Europa que tiene que volver a sus raíces, encontrar sus orígenes, saber que ha nacido también de algún modo cultural y políticamente de lo más hondo de la fe cristiana. Y que si no va por ahí, pues no habrá solución de los problemas más graves de la Europa ya de la posguerra, de la Europa del bienestar, pero de la Europa dividida por un telón de acero y una ciudad acosada y sitiada por un gran muro, un doble muro, como el tiempo de los castillos medievales, ¿no? Bueno, pues 7 años más tarde cae el muro. Y justamente el mismo día, del mismo mes en que el Papa hablaba en Santiago de Compostela sobre Europa y la receta que le recomendaba para la Europa cristiana. Y por cierto, 2 meses más tarde de que el Papa hubiese concentrado en Santiago de Compostela, por primera vez podríamos decir, a los jóvenes del mundo para celebrar la 4ª Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 1989. Yo recuerdo muy bien cómo participaron en esa jornada del 89 grupos de jóvenes de los países de la Europa comunista, un grupo de polacos bastante numeroso, después pequeños grupos, y un grupo de la propia Unión Soviética que vino por Berlín. No sé cómo hicimos para traerlos. Y me acuerdo también del encuentro de la escena, del encuentro del grupito de chicas y chicos rusos con el Papa en la casa del arzobispo de Santiago. No ver en ello una línea de providencia que tiene que ver con las apariciones de Pontevedra y con las apariciones de Fátima, creo que es no entender bien la historia. Y no ver en esta historia que los mensajes de Pontevedra, el de los primeros sábados de mes,
el de la consagración de Rusia, la consagración de Rusia al corazón al Inmaculado Corazón de María, que no tiene nada que ver unos acontecimientos con otros, sí que tienen que ver. Y en el fondo, pues se descubre esa verdad teológica de la maternidad de la Virgen con respecto a la obra de la redención y a la figura del Hijo y a la obra del Redentor del mundo, que es Jesús, el Hijo de Dios vivo, que ha sido carne en su seno. Aquí me hablabais de una fórmula de piedad del foro, ¿cómo era? Nada sin María, todo por ella. Pero hay otra fórmula que la completa, o quizá la corona, que es muy, muy corriente, que es Ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. Quizá en esa fórmula tan sencilla de la piedad popular y del amor a la Virgen, pues se resuelven todas las posibles dificultades de la corredención, de la mediación universal, de todas las gracias. A Jesús solo se va por María, pues ya está. Venga. Si Jesús es el único redentor y tú no tienes acceso a él si no es por su madre, pues a ver, pues como no la cuides, como no la quieras y como no le dejes querer por ella, pues no llegarás a él. No es una fórmula de la que estoy hablando en términos teológicos muy estrictos, muy refinados y afinados exegéticamente y dogmáticamente. Pero en el fondo es la verdad, es la verdad. ¿Y cómo se vive eso? Cada uno lo sabe, ¿eh? Pero la Iglesia lo vive en su liturgia, en la historia de sus devociones, y cada alma en el secreto de su corazón y de su vida, ¿no? ¿Cómo hablas tú con la Virgen cuando rezas? Y cuando tienes líos y problemas por dentro y por fuera, ¿qué haces con ella, no? ¿Y cómo acudes a ella? Pues la mediación universal de todas las gracias. Si quieres una gracia del Hijo, pues tienes que decirle a la Virgen que te ayude a llegar a Él, si no, no llegas a Él, ¿eh? Y es que es imposible, además, porque sin ella no habría Hijo. No habría Hijo de Dios, Hijo del hombre. Sin ella no lo había. Es decir, el papel de la Virgen en el misterio de la redención, el misterio de la salvación, el plan sobrenatural de Dios, cuanto más piensas en él, más ves que ha sido clave, ¿no? En el fondo es el único ser humano, simple ser humano, ¿no? Porque Jesús no es solo un ser humano, es el Hijo de Dios. La persona de Cristo es la persona del Hijo de Dios, que le da la vuelta a la historia. Se la da con un sí humano. No era un sí divino el sí de la Virgen. No, es que fue concebida sin pecado ya desde que fue concebida. Desde el punto de vista de la biología, de la psicología, hay que decir pues que cuando somos engendrados en los primeros días de nuestra existencia, pues no tenemos posibilidad de ejercicio de la inteligencia, de la voluntad, del decir sí, ¿no? Pero en el fondo del ser humano, antes de que podamos expresarnos a través de las potencias del alma, que decía la vieja antropología, hay hombre, hay ser, hay espíritu, hay vida. Ella no tuvo nada que ver cooperando con esa gracia de la Inmaculada Concepción, con su sí. El sí de la Virgen empieza ya en el mismo momento en que es concebida en el seno de su madre. Y sin ese sí primero de una mujer no habría historia de la salvación, no habría Cristo. Bueno, pues, ¿cómo quieres comprender y explicar ese sí en toda su riqueza, en toda su valencia natural y sobre todo sobrenatural? Pues de muchos modos. Los teólogos sí lo han hecho de muchos modos, y sobre todo la devoción popular lo ha hecho de muchos modos, y las apariciones de ella, incluida la de Fátima, lo han hecho de una forma muy viva, muy cercana, muy próxima a nuestro tiempo. Y si hay una nota específica... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto queda? Bueno. Si hay una nota que especifique esa historia contemporánea del hombre, ya comenzando en el siglo XIX, el momento histórico de la Revolución Francesa para la Europa continental es clave, ¿no? Que hubiese un pueblo donde una minoría o mayoría social y política
de forma revolucionaria. Sustitúyese a la Virgen en la catedral de ella, de París, por una mujer de mala vida, colocándola en el altar mayor de la catedral de la Almudena, de Notre Dame de París. Es todo un hecho simbólico de una fuerza terrible, ¿no? Terrible. Ese ateísmo de fondo de la modernidad, de los tiempos modernos, pues llegan a un momento de explosión, diríamos, de expansión tremenda, pues en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y arrastran como efecto pues las dos grandes guerras mundiales, sobre todo la segunda, y una era de potencialidad destructiva del hombre como nunca había conocido la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad, hasta el año 1945, podría decir, el hombre se puede autodestruir. El hombre puede destruir la humanidad, puede acabar con el cosmos. No, es imposible. A partir del año 1945, por lo menos, después de haber conocido los efectos del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, y hoy, con los arsenales atómicos que están en el poder del hombre puede autodestruirse a sí mismo. Es decir, la historia de la negación de Dios ha terminado, o está terminando, en una posibilidad real y efectiva de que el hombre incluso se destruya a sí mismo, en la totalidad de su realidad. Es decir, o te conviertes, o vuelves a reconocer que Dios está, que es el que te ha creado, el que después ha venido en tu auxilio a través de ese misterio de la Virgen que en su seno concibe al Hijo de Dios dándole humanidad, o si no, esto no tiene solución. Bueno, no tiene solución en la vida de cada uno de nosotros, porque al final cada uno dice, bueno, yo responsable del mundo, Dios mío, por muy obispo que seas, cardenal y hasta por muy, o lo que quieras ser en el mundo, al final eres tú, el tú a tú con el Señor, el tú a tú con Dios, el que tienes que dar cuenta de tu vida. La daremos. Pero después también nosotros no somos unos átomos perdidos en un universo sin relación e interconexión de unos con otros, sino que somos familia humana, somos humanidad. Primero en su célula más básica y principal, que es el matrimonio y la familia. Es curioso, todos los movimientos revolucionarios del siglo XIX y XX, al principio o al final, según se quiera ver la situación, van contra el matrimonio y la familia. Todos sin excepción. Porque las fuerzas del mal, el demonio sabe que si destruyes el matrimonio y destruyes la familia, prácticamente has socavado, has arrancado de la base de la vida y de la existencia del hombre en línea de salvación sus bases. Se derrumba la humanidad, se derrumba primero la persona, las personas afectadas por la crisis. Luego se derrumba la sociedad y, por supuesto, la Iglesia. Pues a lo que voy. Si hay una nota característica de esa sociedad, es la negación de Dios. Y si hay una nota de la actualidad más actual de nuestro tiempo, es que seguimos en ello. Seguimos en ello de forma pública, de forma organizada. No de forma violenta, ¿no? Persecución religiosa, hombre, pues si tú andabas por Madrid el año 37 con una crucecita, que estabas perdido. Claro, tenemos las iglesias abiertas, estamos aquí reunidos, gracias a Dios, ¿no? Hay libertad religiosa amplia desde el punto de vista externo, pero el punto de vista interno no la hay tanto, Primero, porque una anécdota. Recién llegado a Madrid, un servidor, pusimos en marcha lo que llamamos la misión universitaria. Fue entre el año 1997-98, en todas las universidades de Madrid, en la Complutense. Y recuerdo que, se comprometieron unos 2.000 universitarios a ir con carteles por la Complutense, dando testimonio de Jesucristo, invitando a actos, etc. Fue una movida bastante interesante, ¿no? Al final de la misión, que duró un curso, me parece, pues tuvimos un encuentro
en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Complutense y una chica dijo lo siguiente. Bueno, mi experiencia fue que entré en la clase de Geografía e Historia de la facultad que yo estudiaba con el cartel y dijo, a mí me temblaban las piernas. Me temblaban las piernas. Y al terminar viene una chica y dice, oye, pero yo también soy católica. Es decir, que ella nunca se había mostrado como católica en su clase y había compañeras que no se habían atrevido nunca a decir que eran católicas. Y en virtud del hecho misionero, pues al final dice, oye, pero yo también lo soy, yo también lo soy. No se habían atrevido nunca a decir que lo eran, a presentarse como tal. No sé si, hombre, a lo mejor se portaban como tal. De esta anécdota y de otras muchas, podíamos preguntarnos, hombre, un cura así, ¿no? Dice que es cura, pues ya me dirás. Pero también, con eso de querer mostrarse como sacerdote hacia afuera, lo que cuesta, lo que cuesta, Hombre, en los años 70, como pueden comprender, un servidor cura a tope de esos años. Bueno, y obispo el año 76. Demasiado joven, por cierto. Pero bueno, fue el momento del destape, es decir, la sotana, uy Dios, el clérigo, por algunos, los del Opus Dei y poco más, todo el mundo descamisado, todo el mundo, venga, si no es para encarnarse más, no, hay que ser sinceros, es porque no quieres que sepan que eres cura. Y que puedes ir al bar y tomarte unos vasos y hacer, en fin, unas ciertas ligerezas. Pero eso pasa con los religiosos y las religiosas. ¿Por qué se han quitado el hábito? ¿No quieren demostrar públicamente quiénes son y lo que son? Es decir, como un retraimiento público de la capacidad y de la voluntad de ser testigos del Señor, sin tener vergüenza por ello, ¿no? También se hizo entonces, se desarrolló una teología que se llamaba la teología de la ciudad secular. Hay un libro de un inglés que tiene como título la ciudad secular, ¿no? Yo recuerdo un artículo del actual Papa emérito Benedicto XVI, y entonces Cardenal Ratzinger, dice, o sea, nosotros queremos una ciudad secular donde no haya ni un solo signo de la presencia, de la afirmación de Dios. Donde no haya ni un signo, ni una iglesia, ni una cruz, ni una imagen. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Una sociedad secular que va a la muerte y no a la vida. Bueno, pues la conclusión que tenemos que sacar, decimos, bueno, pero hay libertad religiosa, por lo menos no te meten en la cárcel, no hay violencia, tenemos locales, tenemos sitios donde podemos reunirnos, pero en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en la profesión, en la política, necesitamos testigos de Dios de nuevo. Los obispos españoles, después de la visita del año 82 a España de Juan Pablo II, fue una tal como se desarrolló, fue una sorpresa para nosotros. Nosotros creíamos que el pueblo, que la gente, estábamos mucho más alejadas de Dios y de Cristo y de la Iglesia de lo que demostró, lo que se vio y se vivió en los 10 días de Juan Pablo II en España, el año 82. Una sorpresa completa para nosotros, completa. Tanto que nuestra primera reacción fue publicar una nota que decíamos, la visita de Juan Pablo II a España y la fe de nuestro pueblo. La habíamos descubierto de nuevo, los obispos. Yo me acuerdo en el autobús en que íbamos a recibir al Papa, día 31 de octubre, a Barajas, pasábamos por la Avenida de América y no había nadie. Es que no había nadie. Y faltaba una hora para que llegase el Papa. Iba al lado del obispo de Segovia entonces, don Antonio Valenzuela, dijo, oye, Dios mío, esto es un desastre. Llegamos al aeropuerto y, bueno, había un cierto movimiento de gente joven por ahí. Bueno, menos mal. Pero lo sorprendente fue que al regresar a Madrid estaba todo abarrotado de gente. Yo no sé de dónde salieron,
la Avenida de América, fue una cosa desbordante y desbordada, increíble, vamos. Luego, cuando se había previsto un encuentro del Papa, el Santo Padre, con los jóvenes, y el arzobispo de Madrid entonces, el cardenal Tarancón, vivía de esa impresión de que el pueblo y la nación España, el pueblo, vamos a llamar pueblo, había perdido la fe, su tradición de fe, su tradición católica. Dice, bueno, pues y los jóvenes, yo recuerdo mis años de vicerrector de la Pontificia de Salamanca, a comienzos de los años 70, con toda la revolución universitaria que vivimos en toda Europa, desde el año 68, si nos dicen que el Papa quiere venir a la universidad, le hubiéramos dicho, por favor, que no venga, que no venga, que no venga, mejor que no, mejor que no. Bueno, entonces, en esa percepción de que queríamos que los jóvenes, bueno, no querían saber nada, ni de Papa, ni de Iglesia, ni de nada, ¿no? Le dicen al cardenal Tarancón que sería bueno que el Papa tuviese un encuentro con los jóvenes. Bueno, pues se puede pedir al Real Madrid un pabellón de esos que tiene para que pueda ser el encuentro. Alguien dijo, ¿cómo que un pabellón? Vamos al Estadio Bernabéu. Y fuimos al Estadio Bernabéu. No se cabía ni una mosca, no solo en el estadio, sino fuera del estadio, ¿no? Fue una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues esa percepción venía de esa sociedad opaca para Dios. Y volviendo al hilo de mis ideas anteriormente expresadas, relacionadas al hoy, dice, bueno, pero los obispos españoles entonces reaccionamos, dicen, hemos descubierto la fe de nuestro pueblo. Una de nuestras primeras documentos orientadores para la vida de la Iglesia se llamaba Testigos del Dios Vivo. El segundo, todos los documentos de los años 80. Los católicos en la vida pública. Tercero, Constructores de la Paz. Luego uno sobre la penitencia. Y bueno, tendríamos que recuperar toda esa primera respuesta a la visita del Papa. Y ahora, en el centenario, sí, casi el centenario de las apariciones de la Virgen, en Pontevedra, que Pontevedra está en España, Tendríamos que recuperar, o por lo menos tomar conciencia de que no somos testigos del Dios vivo. El Papa actual nos dice que la Iglesia tiene que estar en salida. Y digo, oiga, pues a ver si está, porque es que no ponemos un pie en la acera, vamos, La Virgen nunca tuvo miedo, Cuando vivió, y después cuando es la Virgen, la Asunta al cielo, la que está con el Señor, y la que interviene de cuando en cuando en la historia de la Iglesia, de una forma extraordinaria. Es curioso, en los 2 últimos siglos, con una cierta frecuencia, quizá como nunca anteriormente. Bueno, ya termino con la reflexión. A mí yo no era muy consciente, hasta que no me invitasteis a hablar de ello, de Sor Lucía, pero que ella quisiera ser carmelita desde el principio de su historia vocacional, y que al final terminase siendo carmelita, es muy significativo. Porque si hay una mujer en la historia de la Iglesia, después de la Virgen, en la que la relación con el Señor y la conciencia de lo que supone la mujer a la hora de la aplicación y de la fecundidad apostólica de la Iglesia en relación con la conversión y la salvación del mundo y del hombre, fue Santa Teresa. Hay que leer en El Camino de Perfección esos pasajes de ella cuando ella oye de Francia, dice los herejes de Francia. Bueno, en Francia eran los alemanes los herejes de verdad, pero ella, me figuro que la geografía le bailaba un poco. No sé si los mapas eran Francia, Alemania, están juntas, ¿no? Y decía ella, bueno, pero es que estos herejes, si pudieran, volvían a matar a Jesús, dice ella en el texto. ¿Y qué hacemos nosotras? Comunidades de vida contemplativa, es lo que hacen. Es la respuesta. O sea, niegas a Dios. El antídoto mejor, dar toda su vida a Dios. Toda. Bueno, hasta el punto de que efectivamente tienes que tener un sitio donde comer, un sitio donde dormir y un sitio donde rezar. Pero por lo demás, todo para Él. De mundo te queda poquísimo.
Pues si el mundo dice que no a Dios, yo digo total y exhaustivamente sí a Dios. Por eso la vida contemplativa la tenemos que cuidar al máximo. La Iglesia, en una gran medida en este momento de su historia, vive de las comunidades de vida contemplativa. Yo lo estoy completamente seguro. Si no nos derrumbamos más es por ellas. Muchas gracias por su atención.